Hola, ¿cómo les va? Hoy me gustaría compartir una reflexión acerca de la relación que existe entre nuestras emociones, nuestro cuerpo y la forma en que nos relacionamos con otras personas. ¿Desde dónde nos relacionamos con los demás? Cuando iniciamos la conversación sobre las emociones, podemos identificar que hay 6 emociones que son básicas para todos los seres humanos. Podemos hablar del miedo, que aparece cuando sentimos o percibimos que hay un peligro, ya sea real o latente. Podemos percibir también y sentir una emoción de sorpresa. La emoción de sorpresa aparece cuando surge algo inesperado, algo que no estábamos esperando, algo que está fuera de nuestros planes, que nos asombra, que nos desconcierta. Hay otra emoción que también percibimos las personas, que es el asco. El asco aparece cuando algo nos desagrada profundamente, cuando algo nos disgusta mucho. Podemos también hablar de la ira, del enojo. El enojo es una emoción que aparece cuando nos sentimos frustrados, cuando sentimos que estamos siendo perjudicados en algo. Podemos también observar en nosotros mismos la emoción de la alegría. La emoción de la alegría aparece cuando nos sentimos optimistas, cuando nuestra sensación es de estar bien, de sentirnos bien, de tener bienestar. Y por último, la emoción de la tristeza. La emoción de la tristeza surge cuando nos sentimos que estamos solos enfrentando algún problema, algún acontecimiento que ha surgido, o incluso podemos llegar a sentirnos pesimistas frente a alguna situación que se está presentando. Entonces, si nosotros comenzamos a reflexionar un poco acerca de estas 6 emociones que mencionaba recién, podemos empezar a establecer ciertas relaciones entre mi cuerpo y una emoción en particular. Si nosotros decimos que sentimos tristeza, es probable que esta tristeza la estemos sintiendo en el pecho, que sintamos una contracción en nuestro pecho, y también esta tristeza la estemos manifestando en nuestra cara, con una expresión facial en donde nuestros labios están caídos, incluso nuestros ojos se pueden ver pequeños o se pueden ver caídos, nuestros hombros pueden estar hacia adelante. Entonces nuestro cuerpo empieza a manifestar también esta emoción de tristeza. Cuando tenemos una emoción de asombro, lo que podemos observar es que vamos a tener los ojos más grandes, es posible que incluso hasta abramos la boca, que sintamos que se nos paraliza un poco la respiración cuando surge esta emoción del asombro. Cuando nosotros pensamos en una emoción como el miedo, podemos percibir que el miedo muchas veces nos paraliza. El miedo no nos deja ver posibilidades para poder actuar. Una persona con miedo puede tender a ir hacia atrás. Y de esta manera podemos identificar una relación entre cada emoción con alguna corporalidad, alguna reacción que estoy mostrando y que está apareciendo en mi cuerpo. Algunas de estas reacciones las percibo solo yo. Si tengo miedo y mi estómago está apretado, probablemente eso lo esté percibiendo yo y no lo está percibiendo otra persona. Sin embargo, si yo estoy feliz, estoy con alegría y tengo una sonrisa pintada en mi cara, esto es posible que lo esté percibiendo alguien más. Además, cuando hablamos de emociones, si miramos un poco cuáles fueron estos ejemplos que yo estaba dando, podemos ver que además la emoción no surge espontáneamente. La emoción surge como una reacción ante una determinada situación que aparece. Dijimos peligro, la emoción del miedo, algo inesperado, la emoción del asombro. Me siento plenamente satisfecha, me siento en un estado de bienestar y lo que percibo como emoción es la alegría. Entonces podemos decir que las personas percibimos la emoción a través de algo que se manifiesta en nuestro cuerpo, una sensación concreta, una reacción concreta.
también a través de las propias expresiones que tenemos en nuestra cara, y esto hace que una emoción pueda volverse una experiencia plenamente consciente si nos damos la oportunidad de observarnos. Y también en ese observar podemos ver cuál fue la causa que generó que yo obtenga una cierta emoción en un momento determinado. Cuando hablamos de emociones, vamos a también identificar que hay ciertas emociones que me dan un nivel de energía mayor y hay otras emociones que me disminuyen mi nivel de energía. Cuando nosotros estamos con una emoción que me genera estar inspirada, seguramente los niveles de energía que sienta van a ser altos y esta inspiración va a movilizarme a que yo actúe, a que yo haga algo en particular relacionado con aquello que me está inspirando. Lo mismo cuando me siento motivada, lo mismo cuando me siento alegre, cuando me siento contenta, voy a tener ganas de salir, de moverme, de relacionarme con otras personas. Cuando yo tengo una emoción más relacionada con la tristeza, cuando estoy desanimada, cuando siento frustración, es probable que mis niveles de energía bajen notablemente y a partir de ello, todo lo contrario que en el ejemplo anterior, no tenga ganas de moverme, de relacionarme con otras personas, de hacer cosas para salir tal vez de este estado. Cuando podemos empezar a percibir la relación que existe entre una emoción determinada y cómo se está sintiendo mi cuerpo, lo que aparece es la oportunidad de desarrollar ciertas prácticas, de hacer deliberadamente cosas que me permitan moverme de este estado que me deja en un lugar donde no voy a alcanzar aquellos resultados que voy a estar buscando, o tal vez entro en un bucle donde cada vez me voy sintiendo con esa emoción que me está generando una parálisis, que me está generando un alto nivel de inactividad, que cada vez se va pronunciando más, que cada vez está siendo más pronunciada o más profundizada, por ejemplo, mi tristeza o, por ejemplo, mi frustración. A partir de poder proponernos una gestión emocional, nosotros lo que podemos hacer es primero identificar esto y luego accionar para poder salir de este lugar y poder llegar a un espacio donde las emociones me lleven a estar motivada, a tener altos niveles de energía, a estar inspirada y a querer y poder construir y hacer cosas con otras personas. Hay una persona, Daniel Goleman, que es muy reconocida a nivel mundial por los estudios que ha hecho sobre inteligencia emocional. Cuando nosotros podemos tener esta capacidad de reconocer nuestras propias emociones y a partir de esta práctica de mirarnos y reconocer nuestras propias emociones, podemos empezar también a identificar y a reconocer las emociones que tienen las demás personas que se relacionan con nosotros. Recién decíamos, hay ciertos gestos que ponemos cuando sentimos una emoción u otra, nuestro cuerpo se pone de cierta manera. También podemos empezar a identificar ciertas palabras o ciertas frases que decimos cuando estamos con un estado de ánimo o con una emoción y con otra emoción. Esta capacidad de poder identificar nuestras propias emociones, de poder reconocer también las emociones que tiene otra persona, esta capacidad de accionar para generar nuestra propia motivación y a su vez poder gestionar la forma en que nos relacionamos con otras personas es lo que se conoce como inteligencia emocional. Con Marina, desde Creando Sentido, abordamos el desarrollo específicamente de capacidades que nos permitan autogestionarnos, que nos permitan autoliderarnos y luego a partir de allí comenzar a mirar cómo es la forma en que nos relacionamos con otras personas, desde dónde nos relacionamos con otras personas y poder trabajar en la construcción de relaciones que sean sanas, que sean sólidas en el tiempo y que nos lleven a alcanzar resultados de la mano de la colaboración. ¿Cómo se da esto?
hay 4 niveles o 4 dimensiones que es importante tener en cuenta cuando estamos específicamente abordando la gestión emocional. Uno tiene que ver con esta autoconciencia, con esta mirada de uno mismo y el reconocimiento de uno mismo acerca de cuáles son las emociones que tiene, cuáles son aquellos disparadores que hacen que aparezca cierta emoción en uno mismo a partir de la propia historia de vida que uno ha tenido. A partir de este reconocimiento, de esta autoconciencia, es posible trabajar nuestra propia autogestión emocional. ¿Qué implica nuestra autogestión emocional? A partir de esta identificación de ciertas emociones, de cuáles son estos disparadores que hacen que aparezcan estas emociones en mí, yo puedo desarrollar ciertas prácticas que me lleven a moverme de una emoción a otra emoción que yo considere que es más positiva, que me va a llevar al lugar al que aspiro a arribar. Y por el otro lado, podemos gestionar nuestra propia motivación. Podemos adaptarnos a los diferentes contextos y a los diferentes grupos de personas con los que vamos a trabajar. Entonces tenemos la autoconciencia y a esto le sumamos la autogestión emocional. Y luego, una vez que nos miramos a nosotros mismos, podemos entrar en el espacio de las relaciones con otros. Y aquí aparecen 2 dimensiones más. Uno que tiene que ver con la conciencia social, esto es, esto que miré en mí, poder mirarlo y reconocerlo en alguien más, poder desarrollar nuestra propia empatía, nuestra propia compasión, esto es, poder no solo ponerme en los zapatos de alguien más para sentir y comprender desde dónde la persona está viendo el mundo, desde dónde está emitiendo sus opiniones, desde dónde está vivenciando una cierta experiencia, sino también poder comprender cuál fue toda su propia historia de vida que la llevó a hoy aparecer frente al mundo y relacionarse con las personas desde cierto lugar. Y también esto nos permite poder orientarnos hacia el servicio, hacia acompañar a otras personas en este recorrido y en este camino que es nuestra propia vida. Y luego, sumado a esta autoconciencia, a esta posibilidad de autogestionarnos a nivel emocional, a esta conciencia social, podemos agregarle la gestión de las relaciones. Específicamente, cómo nos comunicamos de manera efectiva, cómo colaboramos y podemos propiciar espacios de colaboración con otras personas, cómo podemos crear con otras personas, qué pasa cuando aparece el conflicto y cómo podemos gestionar estos conflictos, cómo podemos acompañar en el desarrollo a otras personas, cómo podemos trabajar en equipos y lograr resultados en equipo. Y finalmente, cómo podemos liderar personas, liderar equipos, liderar organizaciones. Esta es la mirada que traemos desde Creando Sentido acerca de las posibilidades que tenemos de generar resultados en el mundo a partir de hacerlo con otras personas, de relaciones efectivas, de relaciones sanas con otras personas y en donde lo que promovemos es la colaboración, la cooperación, la sinergia incluso, no solo entre individuos sino entre organizaciones. Y todo entendiéndolo como un paso a paso, comenzando por nuestra propia autogestión, comenzando por nuestro propio autoliderazgo, para luego transitar este camino que tiene que ver con relacionarnos con otras personas, entender desde qué lugar podemos construir estas relaciones que nos permitan estos espacios de creatividad, estos espacios de innovación y estos espacios donde regeneremos resultados que nos den sentido, que percibamos como valiosos y que sean altamente satisfactorios para todos los que estamos participando. Este tema de la gestión emocional y la autogestión emocional y cómo a partir de allí podemos construir relaciones con otros es un tema que me apasiona. Es un tema que disfruto muchísimo, hace muchos años que vengo estudiando sobre este tema y además que vengo poniéndolo en práctica en mí misma y en aquellas personas que me ha tocado acompañar
en equipos que me ha tocado acompañar y también en equipos que hoy integro o que he integrado en el pasado. Me encantaría poder seguir conversando sobre este tema. Seguramente van a haber nuevos videos en donde tomemos ya en particular algunas de estas dimensiones de las que hablamos y podamos profundizar un poquito más. Me gustaría también escucharlos, que me comenten si es de su interés, qué otra cosa les gustaría que podamos abordar o cuál de estos temas les gustaría que profundicemos, y luego también podemos conversar en privado para el desarrollo de experiencias de aprendizaje prácticas específicas diseñadas a la medida de vos mismo, de tu propia organización, o para que puedas relacionarte incluso en tu espacio social, en tu espacio familiar, si es que estás percibiendo que es algo que es posible potenciar en vos mismo. Te agradezco si llegaste hasta aquí por escucharme. Es un video de casi 16 minutos. Espero que te haya resultado interesante y nos estaremos viendo próximamente. Muchísimas gracias.